Bien, vamos a comenzar hoy a estudiar en este video las características que tiene la ontogenia en su relación con la filogenia. El título de von Baer a Levo Devo obedece a quien fue realmente el primero en hacer un estudio profundo de la embriología comparada, que fue Carl von Baer, un científico alemán desarrolló buena parte de su actividad por la mitad del siglo XIX, y para llegar al Evo Devo, que es la biología del desarrollo evolutivo, que es el gran paradigma que hoy explica las relaciones entre el crecimiento de los individuos a lo largo de su vida y el desarrollo, mejor dicho, de los individuos a lo largo de su vida y el desarrollo de las especies a lo largo de la historia evolutiva. O sea, las relaciones entre ontogenia y filogenia. Para entrar al estudio de estas relaciones tenemos que tomar una visión particular de la biología, que es una visión holística, conjunta, global, porque si bien la biología señala la individualidad de cada ser, y muchas veces vamos a ver que los estudios se hacen a partir de una especie en particular, pero nos mantiene al mismo tiempo en la fraternidad del todo, en cómo los hechos encontrados en un modelo muchas veces nos permiten conocer aspectos mucho más generales. Esta frase fue dicha por Jean Rostand, un filósofo de la biología y biólogo de la segunda, con su obra principalmente en la segunda mitad del siglo XX. Bien, ahora, hay cosas que nosotros hoy tomamos como que parecen indiscutidas, pero no siempre lo fueron. Al principio del siglo XIX, el modelo predominante y casi excluyente para explicar la historia de la vida no incluía el concepto de evolución. Era un criterio, un paradigma creacionista y fijista basado en la religión cristiana y basado filosóficamente en las ideas de Platón. Y se consideraba en ese momento que Dios había creado a los individuos tal cual eran, y estos se habían mantenido fijos en el tiempo. Ciertas observaciones, como las de Richard Owen y Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, que vieron la idéntica base anatómica en determinados órganos, no lleva a un pensamiento que piense en un origen común, sino en un plan divino en donde para armar un miembro anterior se utilizaban determinados huesos. Es el concepto de unidad de tipo. Si bien Saint-Hilaire en los últimos tiempos de su vida ya no estaba tan a favor de una idea fijista, sino que empezaba a generar modelos evolucionistas, Richard Owen, que de un concepto que es básico, que es el concepto de homología, que hoy lo tomamos como origen común, pero él no lo tomaba como origen común. Owen consideraba únicamente la similitud, pero no un origen común. Llegamos a la década de 1830 y nos encontramos con este señor que ya mencionamos, el primer embriólogo comparado, Carl von Baer, que curiosamente no es evolucionista, pese a que sus leyes, que acá vamos a enumerar o a, digamos, explicar, fueron fundamentales para que Charles Darwin desarrollara la teoría de la evolución. ¿Qué es lo que dice von Baer? Que las características generales de un grupo más grande de animales aparecen antes que aquellas características especializadas de un grupo más pequeño. Es decir, por ejemplo, la existencia de
4 miembros aparece muy temprano en la historia de los vertebrados. Bueno, ese es un carácter que en el embrión aparece temprano. La aparición del equivalente a nuestras manos y pies aparece mucho más tarde en la evolución y también aparece mucho más tarde en la ontogenia. Él no lo veía desde un criterio evolucionista, pero lo que sí veía era que ciertos criterios que eran especializados, que eran característicos de una especie, de una familia o de un orden en particular, aparecían mucho después que lo que eran característicos de una clase. Y esto tiene que ver con que también las características menos generales se desarrollan a partir de las más generales y luego las más especializadas se originarán a partir de los menos generales. El esbozo de la mano, insistiendo, va a aparecer a partir del esbozo del miembro y obviamente después de él. Y acá hay algo muy interesante, y es que von Baer dice que el embrión de una especie dada, en lugar de pasar por los estados adultos de animales inferiores, pensemos en la época que se hablaba de animales superiores e inferiores, se seguía la escala aristotélica, que no era un modelo evolutivo, sino un plan de creación, donde abajo de la escalera estaban, dentro de los animales, por ejemplo, supongamos, esponjas, nidarios, así hasta llegar reptiles, aves, mamíferos, primates y obviamente allá arriba nosotros. Por lo tanto, el embrión temprano de un animal superior nunca se parece a un animal inferior, sino que en algún momento se parecieron sus embriones. Bien. Ahora, durante el siglo XIX, a partir de muchos descubrimientos, mucho tiene que ver con los viajes que realizan algunos naturalistas, otros con el desarrollo de ciencias como la embriología de la que estábamos hablando recién, lleva a que el modelo creacionista fijista empiece a presentar deficiencias y comiencen a surgir teorías evolutivas. De ellas, la que logre imponerse sin dudas es la teoría de la selección natural de Darwin y Wallace, que alcanza su punto de difusión a nivel social muy importante cuando en 1859 Charles Darwin publica su libro El origen de las especies, un título mucho más largo, pero este sería el título abreviado. ¿Cuáles son los postulados fundamentales? Los organismos engendran organismos similares. En los organismos aparecen variaciones al azar, algunas de las cuales pueden heredarse. Esto es importante, pese a lo que a veces se dice. Darwin creía en la posibilidad de que los caracteres adquiridos se pudieran heredar. Él no tenía idea de la existencia de la mutación, iban a necesitarse varios años, entonces él pensaba que, al igual que antecesores del como Lamarck, los caracteres adquiridos podían heredarse. En toda especie nacen más organismos de los que llegan a sobrevivir. Esta es la lucha por la existencia darwiniana. Algunas variaciones son favorables para la supervivencia y tienden a hacerse más comunes. O sea, lo que es bueno para la supervivencia, obviamente que tendrá más posibilidades de perdurar. Al cabo de un tiempo, la acumulación de cambios lleva a que los organismos se diferencien unos de otros. Y acá, donde hablamos de teorías accesorias, hay dos cosas que son muy importantes para nosotros. Por un lado, el gradualismo. Darwin creía en pequeños
cambios que se iban sumando, mientras que hoy hay algunos modelos que refutan un poco esto. También la falta de intencionalidad y de direccionalidad. Hubo interpretaciones del darwinismo que no siguieron esto, que hablan de una intención, de una dirección. Por ejemplo, la interpretación que hace el marxismo en la dialéctica de la naturaleza de Engels es claramente direccional. Paradójicamente también el intento de adaptar la visión evolutiva a la visión de la Iglesia que está desarrollándose en este momento, lo que se llama el diseño inteligente, también obviamente hay una intencionalidad, que es una direccionalidad que tiene que ver con la obra de Dios. El darwinismo y la mayoría de los modelos evolutivos científicos no toman en cuenta esa direccionalidad. Bien, Darwin toma pruebas de muchas ciencias, entre ellas la anatomía comparada, y ahí a los órganos homólogos de los que había hablado Owen les da un carácter evolutivo. O sea, consideran que esto, que la base anatómica de diferentes miembros sea idéntica y que se adapte a diferentes condiciones, pero que los huesos que la forman sean los mismos, es una prueba del origen común. Obviamente también toma pruebas de la embriología, especialmente en ediciones posteriores del origen de las especies se hace más evidente y utiliza mucho la embriología también en otra de sus obras, que acá se tradujo como El origen del hombre. Ahí toma bastante a la embriología para justificar sus hipótesis. Y, yendo específicamente a lo que nos interesa a nosotros, para Darwin, el origen común, la unidad de tipo, luego es modificada por las condiciones de existencia. O sea, hay un origen común y luego la gran variabilidad tiene que ver eso con formas de vida distintas. Y para él, la comunidad de estructura embrionaria revela comunidad de origen. Y particularmente dos de sus seguidores, Huxley y Haeckel, Thomas Huxley y Ernst Haeckel, profundizan la importancia de la embriología para la teoría evolutiva. Y Huxley dice que es mucho más importante que la aparición de nuevas partes la diferencia en el desarrollo de partes preexistentes. Huxley entonces plantea que la modificación de lo que ya existe es más importante que la novedad. Vamos a volver a esto cuando estemos terminando la clase. Bueno, Ernst Haeckel, un personaje muy particular, un científico alemán, darwiniano y un gran morfólogo y embriólogo, realiza estos dibujos, algo similar a lo que había hecho von Baer previamente, pero él establece la ley biogenética donde considera, en una simplificación realmente de lo que él dice, como suele aparecer en la mayoría de los textos, que la ontogenia recapitula la filogenia. O sea que a lo largo de su vida, el embrión va pasando por estadios que fueron estadios de organismos que lo predecedieron. Bien. Entonces, él consideraría que un embrión humano pasa antes por un estadio de primate, de mamífero global, de pez, de anfibio, de hombre, etc. De anfibio, de pez, etc. Bien, entonces,
él hace acá este dibujito donde lo más claro es que hay un momento del desarrollo en que los embriones de cualquier miembro de un determinado grupo son muy, muy similares y son indistinguibles. Eso ya lo había visto von Baer, que consideraba, en cambio, que lo que se veía durante la ontogenia eran estadios embrionarios de los predecesores y no el estadio final, como pensaba de algún modo Haeckel. Cuenta una historia que von Baer tenía embriones en este estadio. Para algunos lo cuentan como que se le rompieron los frascos, otros como que se había olvidado de etiquetarlos. La cuestión es que no podía distinguir a qué especie pertenecían. Y realmente fíjense lo similar que es un embrión humano, un embrión de un pollo, un embrión de una tortuga en ese momento. Inclusive antes el embrión humano es también muy, muy similar al embrión de un pez. Bien. La ley biogenética de Haeckel tuvo mucho impacto, pero en cierto momento fue ridiculizada y va a necesitar casi 100 años, o más de 100 años en realidad, del momento que fue enunciada para poder volver a ser revalorada en una revisión donde obviamente no se considera ya que pasamos por los estadios adultos de nuestros predecesores durante el desarrollo. Bien. Por entonces, el que seguramente fue el científico argentino más importante del siglo XIX, Florentino Meguino, utiliza bastante la embriología en su gran libro sobre evolución, La Filogenia. Fue el primer gran discípulo de Darwin en la Argentina, y pese a que él era básicamente un naturalista, sus lecturas y la interpretación de datos que hacía eran muy interesantes y toma bastante del conocimiento embriológico para explicar la filogenia en su libro que lleva ese nombre y que fue su gran obra en relación al proceso evolutivo. Bien, entonces empieza a haber muchos científicos que ya con el darwinismo, o por lo menos con la teoría evolutiva aceptada, iba a haber a principios del siglo XX muchas críticas al modelo darwiniano en general, pero no al concepto de que las especies evolucionaron. Mesnikov, famoso más por haber descubierto la fagocitosis, dice que la evolución consiste en modificación de embriones, no de adultos. Pero por entonces la embriología se torna experimental y esos experimentos hechos sobre especies, hechos sobre individuos, modificando el entorno y el entrenamiento de un laboratorio, aleja esta ciencia de la evolución. Pero justamente el creador de la biología experimental, Rooks, considera que muchas de las conclusiones que ellos van a extraer deberían arrojar luz sobre la filogenia. No le van a pasar muchas décadas antes que esto ocurra. Bien. A principios del siglo XX todavía hay científicos muy importantes que empiezan a profundizar en las relaciones entre ontogenia y filogenia. Gartan dice, la ontogenia no recapitula la filogenia, la crea. Para Goldschmidt, la evolución es el resultado de los cambios heredables en el desarrollo, algo que, con algunas modificaciones, diríamos hoy. También otros científicos, por ejemplo, Darcy Thompson con sus modelos geométricos, Joseph Needham con la embriología química, pensando mucho antes de que la bioquímica empezara a permitirnos conocer las bases moleculares de los seres vivos en detalle, habla de la importancia que tienen las sustancias químicas para el desarrollo. Conrad Waddington también habla de los procesos que ocurren en
en la difusión de estas sustancias y cómo serían importantes para que pudieran desarrollarse ciertos fenotipos. Todas estas son visiones holísticas, pero pasa algo. Por esta época, por 1940 aproximadamente, surge la síntesis evolutiva, la teoría sintética o neodarwiniana, en realidad sería neo-neodarwiniana, que toma pruebas, como vemos acá, de muy diferentes ciencias, pero no de la embriología. Es muy poco lo que toma de la embriología, por varios motivos. No hay embriólogos entre ellos, pero además la embriología continúa esa etapa individual, reduccionista en cuanto al hecho de hacer experimentos con determinadas especies, y eran pocas las conclusiones generales que se sacaban, que se extrapolaban, mejor dicho, y que fueran tomadas para reforzar la teoría sintética. Si bien hubo algunos aspectos, hubo algunos embriólogos que tuvieron relación con esta teoría, en general no fue una de las ciencias importantes para la teoría sintética neodarwiniana. Para esta, la evolución tiene dos etapas: variación y selección. Si no hay variación, no hay fuente de evolución. Pero las variantes se seleccionan de la misma forma que creía Darwin. Lo que agrega, obviamente, es que las fuentes de variación se explican a partir de procesos genéticos y cromosómicos. Y lo interesante es que para esta teoría el ritmo del cambio sigue siendo gradual, sigue siendo lento. O sea, hay una microevolución, pequeños cambios que todos sumados llevan a los grandes cambios. Y ahí está una de las críticas que ya le habían hecho a Darwin a veces, que había cosas que eran muy difíciles de explicar por este gradualismo, y Darwin, inclusive él, por ejemplo, tomaba como ejemplo la evolución del ojo, y lo veía como algo que todavía no tenía los elementos para poder explicar. Por este tipo de cosas fue muy atacado el darwinismo y daba lugar a explicaciones místicas o míticas, o ambas cosas a la vez. Bien, es una teoría, obviamente un modelo absolutamente seleccionista como era el darwiniano, y una cosa interesante es que para esta teoría, algo muy importante, la unidad de la unidad de evolución es la población. Un carácter va a ser importante cuando va modificando el acervo génico, es decir, el pool de genes que hay en una población. Bien, en década de 50 esta teoría parecía ya dogmática. Por otra parte, en la década del 50 empezaba a revolucionarse la biología por otros lugares, especialmente cuando estos dos señores, Jane Watson y Francis Crick, describen la estructura del ADN, y pocos años después, Jacob y Monod explican por primera vez un proceso que es la regulación de la expresión génica, cómo el gen puede transformarse en algo que trabaja en la célula, por ejemplo, una proteína. Hoy sabemos que también puede ser en un ARN funcional. En ese momento se pensaba que siempre tenía que terminar en una proteína con el ARN como intermediario. Por entonces, también en 1962, este señor, John Gurdon, que 50 años después va a recibir el premio Nobel por este trabajo, realiza el primer experimento de clonación en ranas, o mejor dicho, el primer experimento de transferencia nuclear, donde transfiere el núcleo de una célula a un ovocito enucleado y consigue el desarrollo de un renacuajo genéticamente idéntico al donante nuclear. Por lo tanto, ahí se sabe que todas las células, o casi todas,
expresan los mismos genes, contienen los mismos genes, perdón, y que la diferencia entre una célula y otra va a estar en cómo los genes se expresan. Esto va a permitir un crecimiento enorme de la biología, pero va a tardar en poder ser explicado en muchos aspectos. Vamos a ver que van a pasar 20 años aproximadamente hasta que se empiecen a comprender los primeros aspectos de cómo se regula la expresión génica en eucariotas. Bien. Década del 60 y principio del 70 es momento de revoluciones sociales, culturales y también científicas. La teoría de la evolución, en su modelo dogmático que representaba la teoría sintética, empieza a ser cuestionado por diferentes modelos como la sociobiología, que fue muy popularizado por el libro El gen egoísta de Dawkins y muy criticado por las ideas filonazis en algún aspecto de Wilson, y su gran importancia para la selección de tipo sexual con la idea del gen que intenta autoperpetuarse a partir de esta selección sexual. Buscando efecto, Dawkins dice, somos una máquina de perpetuar genes. Los organismos somos máquinas de perpetuar genes. Bien, también surge la teoría neutralista, que considera que la selección puede ser importante, pero muchísimos cambios se mantienen por azar. Y ahora llegamos a los dos modelos que más nos interesan a nosotros para lo que vamos a explicar en un siguiente video. El modelo del equilibrio puntuado intermitente de Woody Ehrlich, dado en 1972, Stephen Jay Gould, al que vamos a volver mucho, y Nick Ehrlich, proponen este modelo donde, si bien se mantiene la idea de la selección natural, se alternan en la evolución periodos de éstasis y cambio. La éstasis es la tranquilidad, que no es tranquilidad absoluta. Hay microevolución, hay cambios muy menores, modificaciones menores, que no van a llegar a la formación de nuevas taxas. Por ejemplo, para decir un ejemplo muy simplificador, va cambiando el color de pelo que va pasando de hacia un color marrón a un color gris. Eso realmente no va a representar un cambio fundamental en el grupo. Pero hay periodos en que se dan los grandes cambios evolutivos. No son periodos geológicos tan largos. Y, por ejemplo, en ese momento es cuando aparece el pelo como anexo de la piel en los vertebrados. Ese es un gran cambio y es un cambio que tiene que ver con la aparición de los mamíferos. Bien. Y el último modelo es la teoría simbiótica. La primera en la que vemos una mujer, la genial Lynn Margulis, que quizás un premio Nobel negado, creo que lo hubiera merecido, porque más allá de su impacto en la biología teórica, el haber comprendido que las mitocondrias son organismos semiautónomos que surgieron de la simbiosis entre las células eucariotas primitivas y células procariotas. Lo mismo habría pasado con los cloroplastos, pero básicamente en el caso de las mitocondrias ha permitido comprender muchos procesos importantes en la biología y en la medicina misma. Originalmente ella habla de la teoría endosimbiótica, donde considera que ciertas organelas como mitocondrias y cloroplastos se incorporaron a la célula
eucariota original y terminaron en una relación simbiótica y totalmente dependiente unos de otros. Posteriormente, explica el origen de la pluricelularidad como el producto de interacciones entre células individuales que se reúnen en procesos simbióticos y terminan también siendo dependientes unas de otras. Bien, llegamos a 1977 y ese es un año fundamental para poder comprender las relaciones entre ontogenia y filogenia, pero justamente Stephen Jay Gould, muy joven, a los 36 años, es increíble todo lo que había leído y había escrito en ese momento para llegar a hacer este libro. Un libro que abruma en datos, más allá de lo bien que escribe Gould. Él fue un gran divulgador de la ciencia, sus libros de divulgación científica son excelentes, entretenidos, absolutamente recomendables. Este es un libro excelente, pero repleto de datos y de una lectura más compleja. Él relea a Haeckel y lo valoriza, obviamente no desde esa idea de la ley biogenética vista desde que pasamos por los estadios de nuestros antecesores, pero sí los revaloriza en el sentido de que hay que ver cómo el desarrollo va mostrando lo que ocurrió en nuestros antecesores y ver cómo cambios en el tiempo en que se van ocurriendo ciertos procesos del desarrollo con respecto a nuestros antecesores, lo que se llama heterocronía, explican buena parte de lo evolutivo. También la adición o el truncamiento de el desarrollo de ciertas porciones o ciertos órganos puede llevar a cambios evolutivos importantes. Wood, en una época en que todavía no se sabía cómo se regulaba la expresión génica, hace gran hincapié en que hay genes que son reguladores, que regulan la expresión de otros, y que en esos va a haber que profundizar en el estudio. Él es de base paleontólogo, o sea que sus interpretaciones surgen más allá, más que nada desde ese lugar, pero ve con total claridad que es fundamental estudiar los mecanismos de regulación génica para poder comprender la ontogenia y luego poder ver cómo esta ontogenia se relaciona con la filogenia. Realmente fue un precursor. Y otro precursor, que en realidad se vio influenciado por Wood, fue Per Arberg, morfólogo español, que desde la morfología y la paleontología comienza a hacer embriología experimental y ya interpreta los datos en una visión filogenética mucho más holística que los embriólogos experimentales anteriores. Y él destaca la heterocronía como Wood, pero también le da muchísima importancia a las restricciones, a las cosas que no pueden ocurrir, los fenotipos que no pueden darse, como se dice en el modelo actual, los morfoespacios que no pueden ser ocupados, porque no es posible que un organismo se desarrolle para ocuparlos. En el modelo de Albert falta claramente lo molecular, pero también porque sus grandes trabajos se dan entre el 80 y el 90, cuando lo molecular está empezando a introducirse, pero él deja abiertas todas las puertas para que lo suyo pueda interpretarse desde ese lugar. Y algo muy importante que hace es, escribe la lógica de los monstruos, un artículo que es realmente muy, muy ilustrativo y es esas cosas que generan nuevas ideas. Lo que él explica es que hay
malformaciones que no ocurren o que nunca ocurren de una determinada manera, justamente porque hay restricciones del desarrollo. Vamos a tomar como ejemplo para explicar lo que dice Albert, este gatito con 6 dedos, hace unos cuantos años le regalaron al escritor Ernest Hemingway un gato macho con 6 dedos y lo llevó a su casa de Key West en la Florida. Y claro, al poco tiempo, en pocos años, había muchos gatos con 6 dedos, obviamente, porque ese gato se había reproducido con sus hijas, y aún hoy, que la casa es un museo, aparecen estos gatitos con 6 dedos. Claro, hace pocos años hubo un trabajo que explicaba la base molecular del defecto que tienen estos gatos, que es lo que se conoce como polidactilia, dedos de más. Albert lo que explica es que nunca la polidactilia surge a partir de una ramificación de un dedo previo, porque eso es algo que no existe, que no hay una base para que pueda bifurcarse un dedo a partir de otro. ¿Qué es lo que ocurre? Por un error se duplica el campo morfogenético de uno de los dedos y así surgen 2 dedos idénticos. O sea, por ejemplo, hay 2 dedos 5, pero no hay un dedo 5 que se ramifica para formar un sexto. ¿De acuerdo? Eso es una gran idea que, como tantas otras veces, lo anormal permitió explicar lo normal. Bien. Comienza entonces a verse que el medio ambiente también tiene que ser muy importante sobre la evolución, pero que el medio ambiente va a influir sobre el desarrollo. Y cuando surge la evidencia molecular, Sean Carroll da esta idea de una paleontología sin fósiles. También se destaca para muchos estudios la idea del zootipo y del filotipo. El zootipo sería la blástula, el momento en que todo animal tiene en común, y el filotipo es ese momento en que decíamos que todos los miembros de un filum son muy parecidos entre sí, que coincide con la neurula tardía en cordados, por ejemplo, 28 días, lo que se llama faríngula o neurula tardía en cordados, que es 28 días del desarrollo de un embrión humano, por ejemplo. Bien. En la década de los 80 empieza a comprenderse cómo se regula la expresión de los genes en eucariotas, y entonces comienzan a desarrollarse muchísimos estudios, especialmente a partir de la explosión de la tecnología del ADN, que es aplicada también a estudios filogenéticos, esa embriología esa paleontología sin fósiles que decía Carroll. Empiezan a estudiarse datos sobre secuencias génicas regulatorias, sobre cómo se controla la expresión génica. Y ahí surge un concepto muy interesante que es el del gen maestro. Ese gen regulador del que hablaba Wood ya se conoce, y por ejemplo hay genes que codifican para proteínas que regulan el desarrollo de todo un órgano de una región corporal. A esos genes se los denomina genes maestros. Por ejemplo, luego vamos a hablar de PAX6, que es un gen maestro para la formación del ojo. Ese gran problema que tenía para explicar Darwin. Hoy a partir de ahí se puede explicar. Bueno, obviamente que las evidencias morfológicas también empiezan a abundar. Se desarrollan nuevos programas de computación y empiezan a surgir estas filogenias moleculares, donde, por ejemplo, se ve qué genes tendría que estar ya en el protista central de todos los animales y qué genes tendrían que estar en el ancestro Urbilateria, que es quien fue el ancestro común,
sea, obviamente hipotético, no está el fósil, pero sí está algunos aspectos de su potencial genoma que originó a protostomados y deuterostomados. Bien, entonces, ya en fines del siglo XX surge el Evo-Devo, Biología del Desarrollo Evolutivo, que tiene como idea central que los cambios evolutivos ocurren especialmente por modificaciones en los mecanismos de regulación génica durante el desarrollo. Y debe sumarse que el ambiente actúa sobre ellos. Por eso hay quienes hablan hoy de un eco-evo-devo. Bien, y lo que va a ser clave para comprender esto es que existen diferentes mecanismos de control de la expresión génica que hacen que, independientemente de que esté el gen, tienen que pasar muchas cosas para que este gen se exprese. Y vamos a ver que muchos grandes cambios evolutivos no tienen que ver con la aparición de nuevos genes o la aparición de grandes cambios en la estructura del gen, sino que tienen que ver en cómo cambia la forma o el lugar de expresión de estos genes. Bien. Entonces se empieza a entender cómo los grandes cambios evolutivos, los grandes cambios que son la macroevolución, no requieren de una alteración genómica incompatible con la integridad del organismo, ni con la necesidad de intervención divina con interpretaciones pseudocientíficas. O sea, a veces lo que se decía es, ¿y si cambia mucho un gen para que haya un cambio macroevolutivo, qué efecto puede tener eso sobre todo el resto del organismo para que te sobreviva? Vamos a ver cómo eso puede ocurrir y cómo entonces no es necesario, como suele hacer el ser humano a lo largo de su historia, buscar interpretaciones místicas o interpretaciones mágicas para entender cómo pudo, por ejemplo, formarse un ojo. Bien, esta introducción probablemente haya sido larga. La virtualidad no nos da la posibilidad de interactuar con ustedes como para saber hasta qué lugar ustedes conocen de la teoría evolutiva. Entonces preferí explicar algunas cosas que pueden parecer muy básicas, las reduje, las simplifiqué lo más posible, pero me parece que era necesario entenderlas para luego poder desarrollar la visión actual del tema. Entonces pido perdón para aquellos a quienes las cosas que expliqué les hayan parecido demasiado sencillas, pero bueno, era una necesidad hacerlo. Bien, entonces nos veremos en el próximo video.